importante para la gente, sino de qué se trata esto del apego. Realmente todos nos creamos con un tipo de apego. Hay básicamente 3 tipos de apego y se desarrollan entre los 0 y los 3 primeros años de vida. Es básicamente otro modo de explicar nuestra personalidad, nuestros modos de relación, nuestros modos de establecer parejas o de vincularnos con las demás personas en el resto de nuestra vida. Es decir, lo que se da en esos primeros 3 años de vida, estos investigadores dicen después, y con bastante acierto, se mantiene a lo largo de la vida de una u otra manera. ¿Y de qué se trata eso? Básicamente de las figuras o que brindan seguridad en un momento de total indefensión, que es cuando uno acaba de nacer. Es decir, cuando uno es muy pequeño, depende de otros, depende para comer, depende para dormir, depende para protegerse de la intemperie, de todo, ¿sí? Entonces, en ese momento de indefensión hay figuras que nos van a brindar seguridad o no. Se dice que la teoría del apego se trata de un vínculo que establece un ser humano o un animal con otro par. Y que el modo en que se dé ese vínculo va a ser lo que va a determinar el resto de la vida un montón de otros modos de subsistir. ¿De qué hablamos de esto? De quién nos brinda seguridad. ¿Sí? Hay 3 premisas básicas en cuanto a la teoría del apego. ¿Quién nos brinda la seguridad? ¿Cómo nos las brinda? Sí. Ese es el primer principio, ¿no? ¿Quién y cómo nos la brindan? ¿Quién no es tan importante, sino más bien el cómo nos brindan la seguridad? Luego de que se da en la edad muy temprana, por eso es tan importante estar tan cerca de nuestros hijos o de los hijos en los primeros años de vida. Hay un proyecto ahora de ley, bueno, que ya está aprobado y demás, de que en algunos lugares la licencia por maternidad se ha extendido de 3 a 5 meses, creo que en la administración pública. Y es importante, por eso es importante también que se revea la parte que concierne a los padres, porque tienen que estar, sobre todo en esos primeros momentos de vida. Entonces, lo primero es que se da en esos primeros años. De 0 a 3 es la segunda premisa, ¿sí? ¿Cómo obtengo la seguridad? Que se da de 0 a 3 años. Y la tercera premisa es que se basa en la experiencia, es decir, se basa en las cosas que pasaron. Una cosa es lo que yo digo y demás, y otra cosa es lo que yo hago. ¿De qué se trata esto de la seguridad? ¿Cómo me calmo? ¿Cómo mis padres me calman cuando yo tengo entre 0 y 3 años? Y ahí vamos a encontrar un sinfín de modificación, ¿no es cierto? Sí. Hay padres que por cuestiones laborales, por ejemplo, de las que hablaba yo recién, no pueden estar presentes todo el tiempo. Entonces no pueden satisfacer las necesidades de sus hijos de una manera asertiva. Hay padres que están pero que no lo saben hacer, hay padres que son violentos, hay padres que suplen todas las necesidades con comida, por ejemplo. Es decir, viste esas madres que, nene que llora, nene que le dan la teta. Dice, tiene hambre, pum, le dan la teta. Al rato llora de vuelta, tiene hambre de vuelta, pum, le dan la teta. Y no, la realidad es que no, uno de grande no llora siempre cuando tiene hambre. O no se queja siempre del hambre, se queja de otras cosas. Uno puede estar molesto. Antes era el chupete, te encajaban el chupete. O te dan el chupete, que también es otro modo, digamos. Entonces, la realidad es que es muy importante cómo se define. Y después básicamente vamos a tener 3 tipos de apego. El apego seguro, el apego ambivalente, seguro ambivalente que se llama, y el apego inseguro. Y hay quienes por ahí también filtran un cuarto que es el desorganizado. ¿Qué significa el apego seguro? Son las madres y los padres que logran ser asertivos, que pueden interpretar lo que el niño necesita y en base a eso le brindan lo que éste necesita. Es decir, si tiene hambre, le dan la teta. Si tiene calor, le quitan una manta. Si tiene frío, se la ponen. Y que el niño percibe que sus padres van a estar ahí. ¿Qué tipo de personas son estos cuando adultos? Son esas personas muy seguras de sí mismos, que son los que mejor tipo de vínculo forman con sus parejas o demás, porque tienen la seguridad de que va a haber una figura que me va a ayudar o de una figura de referencia, porque básicamente es eso la madre cuando chico. Si mi mamá está siempre presente y cumpliendo con mis necesidades, es decir, no taponándome con un chupete, con la comida, con lo que sea. Gratificándome todo el tiempo. No gratificándome todo el tiempo, porque a veces claro, voy a llorar de malcriado, porque convengamos que es entre 0 y 3, 4 años. Los primeros meses
bueno, los chicos no hacen demasiado. Pero después Pero te toman al año y tiempo, medio, saben cómo manipularte. ya caminan, ya se expresan de otra manera, entonces hay que saber interpretarlo. La sensación de que va a haber alguien disponible para mí hace que yo pueda tener un vínculo saludable de pareja y que este vínculo se corte y yo sepa que voy a conseguir otro. Claro. Que no piense que entonces Que el mundo se va a el mundo acabar. se va a terminar, es decir, son las personas más seguras. En Estados Unidos son alrededor del 70% de las personas, dicen, porque son más o menos la normalidad. Es decir, porque esto no implica que esa seguridad nos salvaguarda de que, bueno, me dejaron, listo, volverá alguien. O no. Quiere decir que la persona se siente triste, quiere que pase por todo el proceso, Somos pero seres que humanos, pero medianamente lo sobrelleva. Claro. ¿Viste? Que no nos vamos a quedar 2 años, Claro, 3, 4. que puede quedar sin llorando. trabajo y no se le acaba el mundo, que se le puede morir a alguien y puede entenderlo. Es decir, más o menos. Que hacemos duelos relativamente sanos. Duelos querés decir, saludables, ¿no es cierto? exacto. Después está el apego ambivalente. ¿Qué es el apego ambivalente? Es cuando mi mamá o mi papá, cuando yo soy muy pequeño, se muestra a veces muy cariñoso y muy presente y a veces totalmente indiferente. Entonces, ¿qué pasa? A veces me dan lo que necesito y a veces me ignoran. Porque están 10 horas trabajando. Entonces, las 3 o 4 horas que pasan conmigo lo hacen bien. Y las 10 que no están directamente. Entonces quedo con una niñera. Claro. Y la niñera me trata mal, entonces Claro, por ahí yo le da no lo mismo. entiendo. Sí. Claro, no entiendo. Entonces, a veces me tratan bien, a veces me tratan mal. Este tipo de personas son alrededor del 10% de la población, esto siempre en Estados Unidos, en un estudio que se hizo allá, y son ese tipo de personas inseguras, que quieren una relación, un vínculo saludable con sus amigos, con sus parejas, con su trabajo, pero que son inseguras, que a veces son un poco posesivas, que son celosas, que no entienden muy bien, que a veces se confunden. Son este tipo de personas, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Es decir, no se sabe cuándo van a estar disponibles para mí y cuándo no. A veces pienso que sí, a veces pienso que no. Cuando pienso que no, me desespero. Y cuando pienso que sí, estoy tranquilo. Entonces son personas que a veces están tranquilas, a veces no. Dependen de determinadas circunstancias, pueden desestabilizarla. Una ruptura, una pérdida del trabajo, una pérdida de algún ser querido y demás puede... Como que se frustran más rápido, de alguna manera. Sí, tienen muy poca tolerancia a la frustración porque están todo el tiempo en alerta, que no tienen la seguridad, ¿sí? Y después está el apego inseguro o ambivalente. El apego inseguro o ambivalente, inicialmente en unos estudios que se habían hecho, parecía adaptativo porque son niños que entienden que su mamá o su papá o su figura de referencia, que sea, tutor, el que sea, no va a estar presente para mí. Lo entienden directamente. Dicen, bueno, no va a estar, listo, no me importa. Entonces ignoran a la figura de referencia. Son como autosuficientes. En el fondo, son también muy inseguros. Este tipo de personas son las personas evitativas, que no les gusta el contacto, que temen a las relaciones, que son demasiado desconfiadas, que temen al compromiso, que siempre están dudando de que algo va a pasar, de que algo malo puede pasar, de que es posible que no me vaya bien, de que... Negativos. Un poquito negativos son, un poquito negativos, un poquito miedosos podríamos decirle, aunque con razón porque son figuras donde los padres no estuvieron ausentes. Claro. Es decir, pueden haber estado ahí físicamente, pero fueron indiferentes ante la demanda del niño. Son esos padres que uno ve por ahí a veces, que el chiquito llora y... Nada. Y están así y dice, ya se va a calmar. Claro. Y se calma solo el nene. Nadie lo agarra, dice, papi, a ver, espera, qué sé yo. O sea que eso también está mal. Está mal, claro. Una cosa es que yo responda ante el berrinche del niño, siempre dándole lo que quiere. Otra cosa es que yo lo calme y le haga entender. Le explique y le haga entender que a veces sí y a veces no. Entonces, estos otros padres son los que el chico está ahí, se pela llorando y están viendo la televisión, están cocinando algo, pues están mirando este programa, hablando por teléfono, están mirándonos a nosotros y el chico ahí revolcándose de un lado por el otro. Que atiéndalo un ratito. Sí, entonces, para hacer un resumen de todo es cómo aprende mi hijo a calmarse. Cuando me siento mal, porque tengo hambre, porque tengo frío, porque tengo ganas de ir al baño, porque me asusté,
cómo vuelvo a un estado de calma. Es decir, por ejemplo, nosotros ahora estamos en un estado de calma. Estamos calmados, no pasa nada. Si entrara alguien a los gritos y demás, estaríamos en alerta. ¿Qué pasó? No sé, no entendemos nada. Y después tenemos que calmarnos. Si recibimos un llamado de, no sé, nuestra pareja diciéndonos algo fuera de lugar, capaz que nos asustamos. Si alguien nos dice que un familiar tuvo un accidente. Bueno, ¿cómo aprendemos a calmarnos? Es básicamente el apego. Está ahora un poco de moda hablar de lo que es el apego, y el apego es cómo yo aprendí, cómo me enseñaron a calmar. Hablábamos que un tipo de personas que por ahí después tienen algún problema de sobrepeso tiene que ver con estas madres que decíamos... que todo lo compensa con la comida. Cada vez que el niño llora tiene hambre, pum, teta. Entonces, acá pasa mucho en Argentina eso, ¿eh? Sí. Más allá de que el estudio sea de Estados Unidos. No, es que sí, la teoría es mundial, pero exacto. Tenés razón. Y es claro, son estas personas de las que hablábamos a veces que aprenden a calmarse con comida. Entonces, están ansiosos, comen. Están tristes, comen. Claro. Uno se gratifica en algún sentido, digamos, y la comida por ahí también es una forma de gratificarnos, porque es muy habitual esto en los hogares, ¿no? Que te mimen a través de la comida, que sea como un gesto de amor. Sí, la comida, porque es por ahí lo más visible, pero después están los otros, que para calmarse o cuando quieren algo, gritan. ¿Viste esas personas que gritan? Cuando vos no le das algo que necesitan, a los gritos, por favor, necesito esto, o hombres, mujeres, cualquiera de los dos. Las mujeres o los hombres, te dije. A los gritos, bueno, son estos niños que tuvieron que gritar mucho para que los entiendan, digamos. Después de que gritaron y demás, entonces entienden que el modo de conseguir las cosas es a los gritos. Los niños que tuvieron que aprender a calmarse solos, son estos que se aíslan, se sienten mal y se encierran, están ahí solos. Vos le decís, che, te sentís bien, querés hablar, te pasó algo. No, está bien, yo solo puedo, no sé qué. Claro. Y entonces se enfrascan en sí mismos. Después están esas personas que son un poco cargosas, que te piden. Bueno, eso no es otra cosa que el resumen del niño tirándote claro. Che, el demandante. Mírame. Del otro lado, ni bola. Y después de grandes son esas personas que te piden. Porque después de pedir 1000 veces entendieron que te dan. Claro. Y en realidad con eso se puede resumir mucho de la personalidad de las personas. Todos estarán viendo en casa y estarán pensando en su propio tipo de apego, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de apego uno tiene? Es básicamente cómo aprendí a calmarme. ¿Se puede modificar eso? Sí, se puede modificar con mucho trabajo y con la identificación primero, porque hay personas que tienen determinado tipo de apego que no les gusta o que es poco saludable. Cuando incluye la ingesta de alguna sustancia, por ejemplo, cuando incluye alguna conducta impropia como esta de los gritos o la autoagresión, también. Son esos chiquitos que a veces empiezan a golpear la cabeza contra la pared en el piso y se golpean, para llamar la atención, ¿viste? Porque no les dan bolilla. Entonces se empiezan a arrancar los pelos, ¿viste? Los chiquitos que se arrancan los pelos, se rompen la ropa y demás. Bueno, de grande todo eso puede traducirse en una conducta autodestructiva. Golpearse la cabeza sigue siendo un modo, enfermarse puede ser otro, romper cosas puede ser otro. Esas personas que de repente revolean un vaso contra la pared, le pegan una trompada a la pared, los hombres, las mujeres que se arrancan los pelos, le arrancan los pelos a otra. Los hombres violentos. Ya es demasiado. Bueno, miren en todo lo que puede derivar, así que los que son papás y mamás, fíjense en sus conductas para corregir si es que están haciendo algo mal. Sobre todo prestar atención a lo que el niño está pidiendo o no. No siempre es hambre, no siempre es sueño. Claro. Entonces, tampoco son demasiadas las necesidades que uno tiene cuando es pequeño. Sí. Pero uno puede tener hambre, puede tener sueño, puede tener frío, calor, puede tener calor, puede estar asustado, puede necesitar algo del baño. Claro. Y no siempre tiene uno la misma cara, la misma reacción, la misma... Y aprender a que cuando uno se asusta, calmar, a enseñar, porque no es que a los 3 se termina y listo, eso continúa, porque se basa en las experiencias, continúa a los 4, a los 5, a los 6, depende mucho de la crianza.
Bueno, Matías, ¿cómo hacen para consultarte? 3874-843211 o O'Higgins 1039. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.